Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Buenas tardes, buena tarde a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del programa Despertares. Hoy vamos a tratar un molito de olla. O sea que vamos a tratar con el molito de olla. ¿Qué no nos lo vamos a comer? ¿Qué no el molito de olla es para comérnoslo? Bueno, pues hoy en la saga Lectura que Cura, en el podcast anterior tratamos un tema que tiene que ver con el individuo. Recuerden que en el camino de la sanación, ir sanando es ir recorriendo a veces de lo individual a lo colectivo. Y en ocasiones de lo colectivo a lo individual. Cuando me refiero a lo colectivo me estoy refiriendo a lo sistémico. Y el programa anterior trató del individuo. Para eso hicimos uso de una fuente que lleva por nombre Autoterapia Emocional. El autor es John Ruskin. Y veíamos lo que era el tema de proyección, depuración. Antes de esa lectura, un podcast antes, tratamos con una cuestión sistémica a través de una lectura, de un compendio, de un seminario de Bert Hellinger. Entonces ubicamos el tema de los excluidos, de los que fueron tratados injustamente en el sistema, etc. Y hoy, el molito de olla, la lectura que vamos a compartir es de esta fuente que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. El autor es Uspensky. Y el tema a tratar en este podcast es el grupo y el choque consciente. Es decir, el grupo terapéutico y el choque consciente. Y vamos a escuchar qué nos aporta Uspensky, qué nos dice el discípulo de Gurdjieff. Muy bueno el libro, muy buena esta fuente. Habla de esa enseñanza desconocida, esa enseñanza milenaria, esotérica, esa enseñanza perenne. Tiene muchos nombres, pero es una enseñanza milenaria. Y vamos a ver lo que nos dice Gurdjieff en base de Uspensky, el discípulo, ubicando la enseñanza, de Gurdjieff, pero esa enseñanza, vuelvo a repetir, es milenaria. Está ahí, pero no se muestra a cualquiera. Se muestra a cualquiera. Y vamos a darle a la lectura. En este podcast otra vez me acompaña el compañero Javier, el compañero Citro, mi buen Alex. Citro por acá me acompañan en este podcast. Y vamos a darle al molito de olla. ¿Estamos de acuerdo, mi querido Javier? Mi querido Citro. ¿Le damos? Vamos a darle. Nos dice: recuerdo una conversación que tuvo lugar, como era habitual, con Gurdjieff
en un pequeño café de la avenida Niuski. Gurdjieff me habló con cierto detalle acerca de la organización de grupos para su trabajo y sobre el papel de ellos en este trabajo. Una o dos veces usó la palabra esotérico, la cual nunca había pronunciado antes en mi presencia. Me habría gustado saber qué quería decir con ello, pero cuando traté de interrumpirlo y preguntarle el sentido que él daba a esta palabra, eludió la respuesta. Contesta Gurdjieff: no tiene importancia. Llámelo como usted quiera. Ahí no está el problema. Lo esencial es esto: un grupo es el comienzo de todo. Un hombre solo no puede hacer nada. Bueno, aquí hay que ubicarlo. Si lo ubicamos con perspectiva de género, bueno, aquí ubicaríamos un hombre y una mujer sola, no puede hacer nada, no puede alcanzar nada. Un grupo realmente dirigido puede hacer mucho. Al menos tiene alguna posibilidad de llegar a resultados que un hombre o una mujer sola nunca podría alcanzar. ¿Usted no se da cuenta de su propia situación?, seguía diciendo Gurdjieff a Uspensky. Usted no se da cuenta de su propia situación. Usted está en una prisión. Todo lo que puede desear, si es sensato, es escapar. Pero, ¿cómo escapar? Es necesario romper las murallas, cavar un túnel. Un hombre o una mujer sola, no puede hacer nada. Pero suponga que sean 10 o 20 y que trabajan por turno. Ayudándose unos a otros, pueden cavar el túnel y escapar. Aún y más aún, nadie puede escapar de la prisión sin la ayuda de aquellos que ya han escapado. Solo ellas pueden decir cómo es posible la evasión y hacer llegar a los cautivos las herramientas, las limas, todo lo que necesiten. Pero un prisionero o una prisionera aislada, no puede encontrar a dichos hombres o mujeres libres, ni entrar en contacto con ellos o con ellas. Es necesaria una organización. Nada se puede lograr sin una organización. Gurdjieff volvió a menudo a este ejemplo de la prisión y la evasión de la prisión. A veces era el punto de partida de todo lo que él decía, y le gustaba subrayar que cada prisionero o prisionera puede un día encontrar su oportunidad de evadirse, es decir, de escapar, siempre y cuando sepa darse cuenta de que está en prisión. Y miren que hasta lo escriben aquí con letras cursivas. Siempre y cuando sepa darse cuenta de que está en prisión. Pero mientras no llegue a esta comprensión, mientras se crea libre, ¿qué posibilidad puede tener? Nadie puede ayudar ni liberar por la fuerza a un hombre o a una mujer que no quiere ser libre, que desea todo lo contrario. La liberación es posible, pero solo como resultado de trabajos prolongados, de grandes esfuerzos y sobre todo de esfuerzos conscientes hacia una meta definida.
Qué interesante. Qué interesante. Va de nuez, ¿va? Va de nuez. Vamos de nuevo. Recuerdo una conversación que tuvo lugar, como era habitual, con Gurdjieff, en un pequeño café de la avenida Nevsky. Gurdjieff me habló con cierto detalle acerca de la organización de grupos para su trabajo y sobre el papel de ellos en este trabajo. Una o dos veces usó la palabra esotérico, la cual nunca había pronunciado antes en mi presencia. Me habría gustado saber qué quería decir con ello, pero cuando traté de interrumpirlo y preguntarle el sentido que él daba a esta palabra, eludió la respuesta. Gurdjieff contesta: no tiene importancia, llámelo como usted quiera. Ahí no está el problema. Lo esencial es esto. Un grupo es el comienzo de todo. Un hombre o una mujer sola no puede hacer nada, no puede alcanzar nada. Un grupo realmente dirigido puede hacer mucho, al menos tiene alguna posibilidad de llegar a resultados que un hombre o una mujer solo o sola nunca podría alcanzar. Usted no se da cuenta de su propia situación. Usted está en una prisión. Todo lo que puede desear, si es sensato, es escapar. Pero ¿cómo escapar? Es necesario romper las murallas, cavar un túnel. Un hombre o una mujer sola no puede hacer nada. Pero suponga que sean 10 o 20 y que trabajan por turno. Ayudándose unos a otros pueden cavar el túnel y escapar. Y más aún, nadie puede escapar de la prisión sin la ayuda de aquellos que ya han escapado. Solo ellas pueden decir cómo es posible la evasión y hacer llegar a los cautivos o a las cautivas las herramientas, las limas, todo lo que necesiten. Pero un prisionero aislado no puede encontrar a dichos hombres o mujeres libres ni entrar en contacto con ellos. Es necesaria una organización. Nada se puede lograr sin una organización. Gurdjieff volvió a menudo a este ejemplo de la prisión y la evasión de la prisión. ¿Sí? Aquí Gurdjieff, cuando habla de la evasión de la prisión, no significa evadir en términos de mecanismo de defensa del yo. Se refiere a escapar de la prisión. ¿Sí? Gurdjieff volvió a menudo a este ejemplo de la prisión y la evasión de la prisión. A veces era el punto de partida de todo lo que él decía. Y le gustaba subrayar que cada prisionero o prisionera puede un día encontrar su oportunidad de escapar siempre y cuando sepa darse cuenta de que está en prisión. Pero mientras no llegue a esta comprensión, mientras se crea libre, ¿qué posibilidad puede tener? Nadie puede ayudar ni liberar por la fuerza a un hombre o una mujer que no quiere ser libre, que desea todo lo contrario. La liberación es posible, pero solo como resultado de trabajos prolongados, de grandes esfuerzos y sobre todo de esfuerzos conscientes hacia una meta definida. Hermoso. Sí.
Por eso el molito de hoy se llama el grupo y el choque consciente. Y aquí es importante ubicar algunos referentes que son importantes en el trabajo grupal. De acuerdo a lo que nos aporta Gurdjieff, si vamos ubicando palabras claves, como la palabra esotérico, que incluso Ouspensky le dice, ¿de qué se trata eso? Y Gurdjieff le dice, llámelo como usted quiera. Lo importante es esto, que un grupo es el comienzo de todo. ¿Sí? Es importante ubicar que cuando están teniendo esta conversación, Gurdjieff está ubicando un trabajo esotérico que en ese momento, ¿sí?, pareciera, estoy haciendo una hipótesis, pareciera que en ese momento no era clave compartirle al buen Ouspensky sobre a qué se refería con esotérico. Tal vez porque Gurdjieff en ese momento, es hipótesis, porque eso no está aquí, hipótesis. Tal vez Gurdjieff veía a Ouspensky y decía, está muy chango. Sí. Para explicarle así a sobremanera a qué se refería con ese trabajo esotérico de manera grupal, o al recorrer, caminar ese camino esotérico. Nosotros, o aquí en el programa Despertares, en otro momento, cuando yo he mencionado esa palabra, he ubicado que hace referencia a lo interno. Aquellos tathagatas, maestros, iniciados, cuando hablaban o daban su enseñanza, tenía dos direcciones. Una enseñanza exotérica, y una enseñanza esotérica. La enseñanza exotérica, ¿sí?, para ello ocupaban cuentos, metáforas, parábolas. Era la enseñanza que le daban a un colectivo numeroso. Pero la enseñanza esotérica era reservada. ¿Sí? Era reservada. No era para cualquiera. Era para cual quiera. Para cual quiere. El trabajo esotérico tiene que ver con el trabajo interior, con hacer un recorrido interior sobre fuerzas sutiles, fuerzas que no se ven, pero que están y que tienen poder. Y que cuando no somos conscientes de esas fuerzas, porque no tenemos ese recorrido, entonces nos ordenan, nos gobiernan, nos dirigen y ni cuenta nos damos. Pensamientos, ideas, creencias, patrones, lealtades, enredos, sentimientos, emociones, sensaciones, fuerzas sutiles que al no tener recorrido en el trabajo con el yo, porque ese es el camino, la primera etapa del camino esotérico, es decir, el camino de la serpiente, dicen los chamanes, o el camino del guerrero, camino del guerrero.
donde nos vamos a dar cuenta que somos dirigidos por nuestro inconsciente y que hay material que habita nuestro inconsciente, se llaman egos, o el yo, o el ego, o yoes. ¿Sí? Y entonces Gurdjieff dice, un grupo dirigido, ¿qué quiere decir con estructura? Con método. Porque en estado máquina, así, hablando palabras de Gurdjieff, en estado máquina, nosotros ya estamos dirigidos. ¿Por quién? Por el ego, por nuestros yoes. Y por eso dice Gurdjieff, un grupo dirigido, o sea, un grupo con estructura, con método, ¿sí? Es el comienzo de todo. Y ahí es donde Gurdjieff comienza a hablar metafóricamente sobre estar prisioneros. Y Gurdjieff dice, hablando de este camino, de este contexto esotérico, podríamos decir de sanación, de darse cuenta, de hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Gurdjieff dice que un hombre o una mujer solo, sola, no logra nada. Que para iniciar ese recorrido es necesario un grupo, un colectivo. Y al hablar metafóricamente Gurdjieff del prisionero, ubica algo interesante, que incluso les decía, ahí en el libro está escrito con letras en cursivas, o sea, cambia el tipo de letra ahí. De manera que ubica que eso es importante. Una persona, dice, no puede salir de la prisión si no se da cuenta que está prisionero. Choque consciente. Ese es el choque consciente, el primer choque consciente que tenemos en un colectivo es darnos cuenta que lo que pensábamos, que lo que creíamos, que lo que sentíamos que éramos, resulta que nanáis. Recibo mi choque consciente. ¿Sí? Y para eso la dinámica de grupo se torna interesante porque no es recibo el choque consciente y qué alegre va María. Recibimos el choque consciente y nos ponemos graves porque estamos poseídos muy del ego, muy del yo. Y a nuestro ego no le gusta la medicina. A nuestro ego no le gusta la sanación. Nuestro ego hace todo lo necesario por mantenerse oculto, o nuestros egos. Porque desde ese lugar, pues nuestro ego es el comandante, el dirigente. Y aunque nuestro ego nos hace entrar a las situaciones como toreros, es también nuestro ego el que nos saca de esas situaciones como santos cristos. Sí. Y es bien interesante el trabajo con el grupo y este primer choque consciente, el darnos cuenta. Gurdjieff lo ubica metafóricamente, ¿sí?, hablando de un prisionero y que dice cosas interesantes. Ese grupo, para que tenga estructura, tenga método y tenga dirección, es necesario que aquel que sea el representante de esa dirección ya haya, ¿sí?, tenido proceso, recorrido, trabajo interno.
Ahora sí que trabajo con sus demonios, con sus diablos, con sus egos. Porque si no, dice Gurdjieff, si no, pues todo igual. Sí, todo igual. Y aquí ubico otra fuente llamada La Divina Comedia de Dante Alighieri. Hermoso, hermoso libro, cuando Virgilio acompaña a Dante. Porque es lo que está hablando Gurdjieff, de acompañamiento. Gurdjieff lo ubica de que se ayudan unos a otros. Pero Gurdjieff habla ahí del acompañamiento. ¿Sí? Y en esa fuente, Virgilio acompaña a Dante. ¿A dónde acompaña a Dante? A sus infiernos. ¿Sí? Y es interesante lo que ubica Gurdjieff, ubicando el poder que tiene un colectivo, que tiene estructura, hablando de un contexto de sanación, de introspección, de análisis, de trabajo, camino, ¿sí? De introspección, de ese camino esotérico. Es interesante cómo Gurdjieff ubica la potencia de un colectivo. ¿Ven? Lo colectivo y lo individual. Lo individual y lo colectivo. ¿Sí? Y decía al inicio del podcast, en sanación, en ocasiones hay que dirigirse al individuo como un ente individual. ¿Y por qué pongo así comillas? Porque aquí somos 3 individuos que en lo denso, de manera individual, somos diferentes. Pero resulta que nos ven comportarnos, relacionarnos, actuar, dar respuesta a ciertos estímulos y dices, mira, el Alex, el Javier y el Alberto ante tal estímulo respondieron igual. No que muy individuales. Que para eso se ve lo sistémico, mi vida. Para eso se ve lo sistémico. Porque en lo sistémico, en el sistema, sobre todo en el sistema llamado familia, podemos mirar que ese sistema está compuesto por individuos que forman el todo. ¿Sí? Dice un principio de la Gestalt, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Sí? Cada elemento del sistema familiar, cada individuo, ¿sí?, se suma con otro elemento del sistema y van formando el todo. Entiéndase sistema familiar. Y aparentemente en lo denso, y sí y no. Aparentemente en lo denso son personas con diferencias individuales. Pero miras al sistema, es decir, miramos a esos individuos ante ciertos estímulos y resulta que responden de manera similar. Y ¿dónde quedaron las diferencias individuales? Mira, en este sistema los Pérez todos están programados, ¿sí?, para ante tal estímulo responder de manera similar. Los Sánchez ante tal estímulo responden de manera similar. Por eso es que es bien interesante, ¿sí?, ir al individuo y miramos sus rasgos de personalidad, su caracterología, su temperamento, todo aquello que según hace que el individuo sea individual. Y nos vamos a lo colectivo, es decir, a lo sistémico, y miramos el comportamiento sistémico de un clan, de un sistema,
y llegamos a la comprensión de por qué este individuo se comporta como se comporta, piensa como piensa, siente como siente, ¿eh? Y todavía decimos de manera a veces individual, pues ¿qué quieres? Así soy. Y dices, y ahí cuando a través de estos banquetes, lectura que cura, ¿sí? Le podríamos decir al individuo, eso que piensas, que crees, que sientes, que dices que eres tú, no eres tú. Eres la copia de tu abuelo, de tu mamá, de tu tío. Hablas como tu mamá, piensas como tu papá, actúas como tu abuelo. Un copy-page, un colao. Sí. Sin embargo, para que esa persona, ese individuo sane, tiene que reconocer dicha dinámica y tiene que darse cuenta que lo tiene que resolver en él, que no lo puede resolver en el sistema, que lo tiene que resolver ya de manera individual. Porque aquí es cuando a veces el material sistémico, desde lo individual, el individuo toma la información de lo sistémico para justificarse, para negar, para seguir culpando. Entonces yo soy así por mi papá. Entonces yo soy así por mi abuelo. Yo entonces soy así. Entonces yo tengo tal enfermedad. Me hubieran heredado otra cosa. Todo ese tipo de discurso que hacemos, ¿sí? Desde los changos, desde los egos, es para seguir justificando y evadir la responsabilidad de lo que nos toca ya resolver. Y es bien interesante el trabajo grupal. A mí me encanta el trabajo grupal. Y sí, estoy de acuerdo con Gurdjieff. El grupo tiene una potencia, el trabajo grupal, hablando de sanación, tiene una potencia, muy potencia, que no tiene el trabajo individual. ¿Pero por qué? Porque a través del grupo se va a dar una dinámica muy conocida, muy significativa y muy simbólica. Se llama terapia de espejos. Y voy a empezar a mirar en el otro, voy a empezar a mirar en los otros, en las otras, a mis egos. Sí. A mis egos, ojo y oído. Al principio eso no es así. Al principio veo a los demás y digo, no, ese sí está bien enfermo. No, esa sí está bien enferma. Porque estamos muy en el ego, muy prisioneros, dice Gurdjieff. Muy cautivos, y vemos a los demás, no, yo no estoy tan así, no, aquel sí está pero bien mal, no, y aquel tan, o sea, nos excluimos, nos exceptuamos, porque casi siempre llegamos a los trabajos grupales hablando de estos menesteres, llegamos en calidad de más unos, ¿sí? O sea, yo más que todos. O llegamos en calidad de menos que todos. ¿Qué quiere decir menos que todos? ¿Sí? Todos tienen de eso, menos yo. Sí. O sea, llegamos, ¿sí? Muy, muy, en un estado muy chango, en un estado muy borrego, en un estado muy, muy dominados por el ego, muy poseídos por nuestros egos, ¿sí? Y eso hace que, vuelvo a repetir, más uno, soy el más uno, ¿sí? Es decir, qué mal están todos, pero aquí estoy yo para ayudarles. Sí. O llegamos desde el menos uno. Todos tienen de eso, menos yo.
Yo soy el exceptuado, el excepcional. ¿Sí? Qué extraño, aquí todos padecen de relaciones tóxicas, menos yo. Qué extraño, qué raro, aquí todos padecen de dependencia, menos yo. Qué raro, aquí todos tienen una adicción, menos yo. Sí. Es interesante. Y por eso dice Gurdjieff, no es posible salir de la prisión si no tengo ese primer choque consciente. Y Gurdjieff lo dice ahí, si no me doy cuenta de que estoy prisionero. Cuando ya me doy cuenta, pasa algo interesante. Empiezo a adquirir una herramienta poderosa de conciencia. Se llama reconocer. Reconocer. Cuando inicio con ese reconocer, ¿qué quiere decir? Me miro en los demás y digo, tablas. Ahí estás, chango Alberto. ¿Sí? Ahí está el chango de los celos. El chango mío ahí. Y miro para allá y digo, ahí está el chango, ¿sí? De la dependencia, del apego, ahí. Ahí veo mi chango. Comienzo a mirar mis egos. Comienzo a mirar mi ego en los demás. Y eso hace que me nivele. ¿Sí? Eso hace que ya tome una posición en el grupo más de juicio de realidad, de ubicación, y no esté como +1 o como -1. ¿Qué quiere decir? Me sitúo como uno más. Cierto, yo también. Y es donde se comienza a dar el acompañamiento. Mientras, mis egos me hacen creer que yo soy el que tiene que asistir a los demás. Aunque estoy igual o peor de jodido que ellos. O mis egos me hacen creer que yo solamente tengo que asistir a ese lugar, a ese grupo terapéutico, solo a mamar, a que me den, a recibir, a que me comprendan, a que me entiendan, a que me escuchen, a que me miren, a que me aprueben, a que me validen, a que sean empáticos conmigo. Y verdad que sí, verdad que todos tuvieron la culpa menos yo. Sí. Eso que se llama la víctima. Muy bien, pues ahí está. Encontrémonos, pues. Yo sí me encuentro en ese lugar y digo, wow, todo lo que hay que recorrer. El día que de manera personal comprendí que el colectivo estaba al servicio de mi sanación, al servicio de mi toma de conciencia. ¿Sí? Entonces, mi mirada hacia los demás, mi percepción de los demás y mi manera de relacionarme con los demás, se movió el punto de encaje, se movió el punto de percepción. Y comencé a sentir un amor grandísimo hacia los demás, porque los empecé a mirar y dije, gracias, maestros, maestras, porque me están mostrando quién soy. ¿Sí? Me están mostrando de qué estoy habitado. Me están mostrando todo ese material que tengo a nivel inconsciente. Y es bonito. ¿Sí? A ver, vamos para allá. ¿Qué nos aportas, mi querido Javier, o tú, mi Alexitro? Adelante, denle, suéltense. Miren, aquí estamos de manera grupal. Venga. Pues, referente a lo que escuché con lo de la lectura,
pues yo llegué de esa manera, dije, ya no estoy mal, tan mal los demás. Pero pasando más tiempo en la interacción, como que es, bueno, en la interacción grupal, fui identificando pues algunas situaciones mías en los demás. Dije, este está bien cangrejo, y el cangrejo era yo. También de que el grupo mira lo que yo no puedo mirar en mi vida cotidiana, haciendo referencia a esta, la manera en que me relaciono, de que luego pues no me quiero relacionar con los demás, pero pues ese ya es tema mío, o más bien yo no me quiero relacionar con los demás, o siento que luego los demás no se quieren relacionar conmigo, que yo no estaba enfermito. Hay otros más enfermos que yo. Sin embargo, continuando en este acompañamiento, pues hay algunas incomodidades mías que se los pongo a los demás compañeros. De que los grupos te van semblanteando cosas que pues que los tengo yo, pero no lo reconozco. Dice, eso no me agrada. Por ubicar uno, pues no, pues aquí está el compañero que quiere llamar la atención, y pues cuando quiere llamar la atención y yo me incomodo, y ver esos temas que son parte de mí, de no de pinchar la incomodidad, bueno, que me pinchan esa incomodidad que yo tengo, de llamar la atención, de querer saber todo y pues no sé todo. Ahora sí, de todo lo que vas diciendo, dijiste una verdad. Sí. Está interesante. Reconocer de que pues sé todo, y dije, como va pasando la interacción grupal, pues dije, no, la neta no sé nada. Y pues ese tipo de reconocimiento mío, pues no es de, ya lo veo, ya lo reconozco, y pues no, lleva su proceso, su tiempo en reconocer pues esos, pues, ¿cómo decirlo?, egos que son míos, y pues se los avienta al compañero de al lado, de enfrente o al de atrás. En el podcast anterior decíamos, a eso es a lo que se llama proyección. Esto que tengo yo, es decir, esos egos, esos rasgos de personalidad, esos caracteres, esos rasgos que rechazo, que no quiero reconocer en mí, entonces los proyecto en alguien que usamos como pantalla. ¿Por qué? Porque ese otro también tiene esos rasgos, más o menos. ¿Sí? Y ahí es a donde proyectamos. Esos rasgos, esos egos, esas características que rechazamos en nosotros, que negamos en nosotros, en nosotras, son los que, mejor que se vea allá, mejor que se vea en el otro, ¿sí? Y que no se vea en mí. Sí. Así es. ¿Algo más, mi Citro? Y continúa esta parte que puedo aportar, de que pues, un camino individual solo pues no se logra. Se requiere la participación de otras personas, y con una dirección pues, para incomodar, para que se pueda ver pues, los temas míos que tengo que trabajar. Sí, hablando, es importante ahí aclarar, mi Alex, ¿Sí? que cuando Gurdjieff habla del camino individual, no está hablando ya sea de psicoterapia individual o psicoterapia de grupo, ¿sí? Porque si no,
puede entenderse o malinterpretarse ahí como lo ubicas, que así como una psicoterapia individual como que no sirve, no funciona, no. Gurdjieff, cuando habla de que de manera solo, que o todo hombre o mujer solo o sola no puede lograr nada, se está refiriendo a eso que una persona ubica como yo me autoanalizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la psicoterapia individual también es un colectivo, porque ya son dos personas. ¿Sí? El consultante, el cliente, el paciente, el usuario y el referente, en este caso el terapeuta, la psicoterapeuta, el psicólogo, la psicóloga, ya son dos personas. O sea, ya dos o más forman un ¿qué? Colectivo. Un colectivo. Gurdjieff, cuando habla de solo, sola, se está refiriendo a una persona que no tiene recorrido en ese trabajo esotérico, en ese trabajo interior, y que considera que él solo, ella sola, se analiza. ¿Sí me están a entender? A eso es a lo que Gurdjieff dice, mi vida, mis amores, ¿sí? Un hombre, una mujer que se quiere autoanalizar, ¿sí? Sin haber tenido supervisión, herramientas, recursos, retroalimentación, feedback, ¿verdad? Confrontación, observación, sin haber tenido eso no es posible, dice, no llegas a ningún lado. Todos pensamos que es posible que si yo me analizo a mí, sí. Porque incluso eso es un mecanismo, una manera en la que nuestros egos o nuestro ego se defiende. Se defiende del espacio de sanación, se defiende de la medicina, se defiende del análisis. ¿En cuanto a qué? Por eso una persona discursa de esa manera. Yo solo me analizo. ¿Sí? Se resiste, pues. Se resiste a entrarle a ese camino de observación, de introspección, de análisis, de supervisión, de retroalimentación, de confrontación, de devolución. Se resiste. ¿Sí? Y por eso hay personas que dicen de manera defensiva que se pueden analizar solos, solas, se autoanalizan. Yo no necesito de un lugar como esos. Yo no necesito de asistencia, de asesoría, de apoyo psicoterapéutico, psicológico, psicoemocional. Yo no necesito, yo solito puedo. Sí. Pero eso es resistencia. ¿Y por qué? Porque hay miedo. Hay miedos. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que una persona después ya desarrolle el recurso de autoanálisis, por supuesto. Por supuesto que una persona es posible que ya después desarrolle ese recurso, pero lo desarrolla cuando ya caminó ese camino. Mientras, solamente es una ilusión. ¿Sí? Una ilusión. A eso es a lo que se refiere acá Gurdjieff. ¿Sí? Cuando yo ubico que a mí la psicoterapia o el trabajo grupal, ¿sí? me inclino más por ese trabajo que por el trabajo individual, es porque en lo grupal la potencia medicinal, de acuerdo a lo que yo he mirado, de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a lo que yo he experimentado en los dos lados, así de usuario, así de ser el acompañado, como también después de acompañar, de ser el referente, el facilitador, de acuerdo a mi saber, y no del saber cognitivo, sino al saber de lo que he probado. Para mí, el grupo tiene una potencia, el trabajo grupal tiene una potencia que no tiene el trabajo individual. Es más, podría decir que en el trabajo individual, la persona que solicita ese acompañamiento, esa asistencia, la solicita de esa manera y prefiere esa manera y se inclina de esa manera porque a nivel todavía muy energético, muy simbólico, todavía requiere, ¿sí?, de desarrollar confianza,
seguridad, todavía requiere de sentirse protegido, protegida, cuando esto que yo les ubico, que hay personas, ¿sí?, que piensan desde sus egos que lo que han vivido es único, que lo que han vivido solo les ha pasado a ellos, a ellas, que lo que han vivido es especial y sí es especial porque es tu material de vida. Sí, pero no especial en el sentido de que te hace una persona exceptuada del resto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en lo grupal podemos después mirar y escuchar que hay otros que han vivido situaciones similares a las nuestras. Y es cuando decimos, yo pensé que era el único. Nos da escozor y miedo el trabajo grupal, ¿sí? Porque cuando estamos muy en nuestro ego, muy poseídos por nuestro ego, nuestro ego nos hace creer que nos juzgan, nos van a sentenciar, ¿me explico? Sí. O que me exhiben. ¿Y qué van a decir que los demás? ¿Y qué van a pensar los demás de mí? ¿Sí? Eso se llama el ego de la importancia personal. ¿Sí? Y por eso ese trabajo colectivo es potente. Es potente porque sí, no es sencillo, lo reconocemos, no es sencillo. Grupalmente, mente grupal, no es sencillo abrirse, no es sencillo expresar, no es sencillo por este cúmulo de ideas, de creencias, entiéndase, posesión del ego, posesión del yo. ¿Y qué ego se muestra y qué ego se manifiesta? El de la importancia personal. ¿Sí? ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir ese chicuelo de mí? Yo que aquí me quiero ver como reluciente, espléndida, inteligente. ¿Qué va a decir ese chicuelo de mí? ¿Qué va a decir esa chicuela de mí? Pues ¿qué va a decir ese chicuelo? Que también estás chicuelo. Porque cuando estamos muy poseídos del ego de la importancia personal, nos preocupamos y gastamos mucha energía por el otro. Por el otro. Nos preocupamos por el otro. Porque aparte así fuimos domesticados también en el clan. Hacer las cosas para el otro. Aportarnos bien para el otro. Hacer lo que el otro nos dijo. ¿Sí? Y está bien, hay cosas en ese camino formativo del desarrollo biopsicosocial donde es necesario la dirección del otro. ¿Sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es que hayamos creado asociaciones inconscientes en nosotros donde aprendimos, ¿sí?, a vivir desde el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos domesticados para pensar, creer y sentir que de nosotros dependía la felicidad del otro, que de nosotros dependía la alegría del otro, que de nosotros dependía el bienestar del otro, que de nosotros dependía que el otro estuviera contento o que el otro estuviera enojado. Así fuimos domesticados en ese intercambio relacional de manera inconsciente, porque incluso el otro, entiéndase, cuando éramos niños, los adultos, ¿sí?, tampoco se daban cuenta de eso. Simplemente se establecía la dinámica de relaciones y cada quien, de acuerdo a sus recursos, hablando de los adultos, pues fomentaba una dinámica de relación. Pero la mayoría fuimos domesticados así. Es decir, vivir para el otro. Tengo que sacar buenas calificaciones para que mi papá no se enoje.
Porque incluso si saco malas calificaciones, mi papá se enoja. Y si mi papá se enoja y saco malas calificaciones, se enoja y me deja de querer. ¿Y qué crees? Que en la dinámica de relación se dan ese tipo de interacción, valga la redundancia, dinámica de relación e interacción. Se da ese tipo de conductas, de comportamientos, y por eso el niño, la niña asocia que mi papá está enojado porque saqué malas calificaciones. Mi papá está triste porque saqué malas calificaciones. Entonces yo soy el responsable de que mi papá esté triste porque yo saqué malas calificaciones. Ahora tengo que sacar buenas calificaciones y mi papá se pone contento. ¿Qué hubiera pasado si entonces hay otro tipo de conductas, otro tipo de dinámica de relación en cuanto a esa situación? ¿Qué quiere decir? Mi papá me hace saber que su alegría, su buen humor no depende de que yo saque buenas calificaciones o malas calificaciones. Eso tampoco significa que a mi papá le vale gorro. Que a mi mamá. ¿Sí me explicó? Sí. He ahí el primer grupo al que después vamos a transferir todo lo que vamos a transferir cuando trabajamos de manera grupal. ¿Sí? A ver, mi buen Javier, ¿qué aportas? Antes que nada, buenas tardes. Es interesante darme cuenta cómo hay cosas que a través de pertenecer a un grupo, ¿sí? Aparte de que me hacen ser, de que me integran en el grupo, algo que sucede en mi interior es que yo me empiezo a sentir parte, cosa que normalmente para alguien que me ha manejado muchos juicios, que está bajo el diseño del calificativo siempre estoy en la demanda de querer hacerlo mejor y quedar bien ante el otro, ahorita lo que mencionaba Beto, ¿sí? Siempre estuve en la idea de que si uno hacía algo extraordinario para quedar bien con los otros, yo estaba en deuda con esas personas. Y aquí cuando empiezo a reflejarme a través del interactuar con los compañeros del grupo, empiezo a ubicarme simplemente como uno más, como un ser humano más que tiene pues ciertas malas interpretaciones, porque es lo que me estaba diciendo la lectura, ¿no? Esas son las barreras que me han impedido poder llegar a un entendimiento de lo que vivo día a día. Cada vez que tengo que hacer una introspección, me doy cuenta que hay cosas que todavía se siguen haciendo presentes, ¿no? Entre ellas el que digo cosas como las decía mi madre, hago mucho referente, y es que mi madre decía tal cosa, y eso es como, sin que yo me dé cuenta, es como ya un mandato, ¿no? Aunque yo a la vez me doy cuenta que hay cosas que sin sentido, ¿no? O sea, cuando ya hoy empiezo a escuchar lo que digo, que cuando empiezo a darme cuenta cómo actúo, a veces no estoy poseído aún por la energía de mi madre, ¿no? En muchas cuestiones que todavía quiero, ¿sí? Todavía ando buscando a la madre que en su momento le demandé tanta atención. ¿Por qué? Pues porque no la tuve. Entonces, a final de cuentas, hoy me doy cuenta que a través de interactuar en un grupo, de ser parte de un grupo, ¿sí? Desde el nivel que puedo alcanzar a entender. Hoy ya, afortunadamente, ya no me veo como uno más, ¿sí? Tampoco como uno menos, sino simplemente como parte del grupo. Uno más. Ya no se ve como uno más. Lo que quiso decir Javiercito, el Chicharito Hernández, es ya no se ve como más uno. Más uno. Ni como menos uno. Ya no hay tanta importancia. Ya te ves como uno. Uno más. Uno más, sí. Hoy ya ese concepto, a través de pues la dinámica del grupo, que a veces los egos cuando empiezan a reaccionar, dicen, ¿qué carajo estoy haciendo aquí, no? O sea, ¿qué necesidad tengo de escuchar algo que no le está gustando a mi interior? Y ese es el punto que a lo mejor a través de tantos juicios creados, y que me cuesta tanto hoy día reconocerlos y sobre todo trabajar con ellos, porque lo interesante, si no me conozco, eso es lo interesante. Lo interesante es que lo más complicado es que no puedo reconocerme, ¿no? El no sentirme en el lugar correcto,
que es hoy día lo que a mí me ha ayudado mucho, el sentirme ubicado, el sentirme parte, el que me tomen en cuenta. Esto para mí es un efecto pues muy personal, ¿no? O sea, a lo mejor antes andaba buscando ese reconocimiento en diferentes formas y casi siempre era a través de lo que aprendí, es que si no das, pues tampoco recibes, ¿no? Aquí me doy cuenta que a través de dar es cuando empiezo a recibir, ¿no? Cuando empiezo a dar, aquí se cambia la dinámica, ¿no? ¿Cuándo empiezo a dar? Pues cuando empiezo a compartir eso que me está afligiendo, que me está lastimando, que me está doliendo y que a final de cuentas en el interno me dicen, no hables, ¿para qué vas a hablar de todo ello? O sea, si tú ya te conoces, ¿para qué lo vas a exponer? Pero aquí me lo han enseñado, ¿no? Si no hablas, pues ¿cómo van a saber lo que me está doliendo, ¿no? Entonces, a final de cuentas... Más bien, ¿cómo vas a saber tú? No nosotros, no el grupo. O sea, el grupo escucha, el grupo observa. Pero esa dinámica, ese ejercicio, no es para el grupo. Así es. Porque si es como el grupo va a saber qué es lo que me está doliendo. ¿Sí? Lo miramos desde un lugar de darnos cuenta, de hacer consciente lo inconsciente, y dices, más bien, si no hablo, ¿cómo me voy a escuchar para saber qué es lo que me duele? Por eso, hablando, les decía hace rato en el taller, hablando. Obviamente, cuando yo hablo, sí, pues hay un otro. Pero la potencia más potente, válgame la redundancia, no es para el otro. Porque es cierto, el otro, como un receptor, entiéndase el grupo, recibe, o me observa, me escucha, ve mi lenguaje corporal, ve mis gestos, mis expresiones faciales. He ahí donde el otro, es decir, el grupo, se convierte en un catalizador, en un espejo, en una herramienta poderosa que me semblantea, me espejea y me ubica ese material del cual no me doy cuenta. Entonces, sí, el grupo se entera que te duele. El grupo se entera y te observa. Sin embargo, también el grupo dice, creo que no te duele eso. Gracias a que te escucha y te observa. Pero si tú también hablas, lo más potente es, caray, hablando, me voy enterando. Hablando voy sabiendo. ¿De quién? De mí. Nos dijeron, si no sabes, no hables. Implante. Una maldición. Maldecir. A muchos así nos maldijeron. Si no sabes, no hables. En este camino, en la enseñanza milenaria, en la enseñanza esotérica, al revés. ¿Va? La clave del colgado en el tarot, al revés. ¿Y qué es al revés? Habla para que te enteres. ¿De quién? De ti. Habla para que sepas. ¿De quién? De ti. Nos maldijeron. Si no sabes, no hables. En el camino esotérico, habla para que sepas. ¿De quién? De ti. Y hablando vamos, caray. Hablando voy sabiendo de mí. Les decía hace un tiempo allá en la parte de arriba en el taller, mira que cuando una persona solo está escuchando el contenido, el material, vean, si vieran las caras que ponen, de verdad. Yo estoy como referente, yo soy el emisor, ustedes están de receptores.
Si vieran las caras, su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, su lenguaje corporal, parece, de repente juegan a las estatuas de marfil, así como de no te muevas porque papá Alberto nos va a regañar. Eso es material de lo que hay que hacer consciente. ¿Por qué me relaciono así? O sea, es tremendo el trabajo en grupal. Creo que este podcast, yo creo que vamos a hacer 2 o 3, tal vez otro podcast o 3 podcasts de este tema, porque tenemos mucho material en este sentido, ¿sí? Si vieran, a veces qué bueno sería como en los gimnasios, ¿no? Ponerles un espejo. Para que te veas. Para que cuando yo estoy de emisor, ustedes están de receptores y si se observan qué caras, qué gestos, qué lenguaje corporal, ¿y qué pasa cuando alguien entonces jugamos a la papa caliente? Es decir, le doy la participación a alguien. ¿Qué pasa cuando alguien ya toma el micrófono y comienza a hablar? Y conforme va hablando, su expresión, sus gestos faciales, su lenguaje corporal, se va haciendo ligero. Pero mientras las caras que tienen son acartonadas, muecas, hacen muecas, hay quienes tuercen la cara. ¿Por qué? Porque lo que se está compartiendo, el material que se está compartiendo, pues obviamente está impactando ¿en dónde? En los egos, en el ego. ¿Sí? Y el ego, volvemos, el ego es una continuidad de no a la medicina, no a la sanación, no a la toma de conciencia, no al desarrollo, no al crecimiento, no al darme cuenta, no a ser consciente lo inconsciente, no. El ego asiste y el ego, cuando asiste a donde asiste, ¿qué es lo que quiere el ego? Cúmpleme mis demandas, satisfáceme mis caprichos, mis deseos, mis anhelos, satisfáceme mis necesidades y si no lo haces, me voy. ¿O cómo le hago? ¿Sí? Si no lo haces, me enojo. Bueno, voy a hacer primero cosas. Antes de irme, antes de ausentarme, primero voy a hacer cosas. Es decir, el ego va a ocupar sus estrategias para ver si el otro, ¿sí?, queda enganchado a una de esas estrategias, como cual hace pucheros, hace berrinches, se enoja, se tira al piso, o sea, de manera simbólica se hace pomada, y ya si nada le resultó para que le satisfagan sus demandas, sus caprichos, sus anhelos, sus expectativas, sus deseos, ¿ya qué hace? Se va. Te castigo con el látigo de mi ausencia. Para la siguiente sesión ya no asisto. Y si analizamos la manera en que esa persona, en el primer grupo en el que se desenvolvió, se desarrolló, se llama familia, miramos, ¿sí?, esa manera de comportarse y de relacionarse, y miramos el sistema y decimos, ok. Así es también como en su sistema familiar aprendió a hacerle frente a la frustración, ¿sí?, a reaccionar de esa manera. Es muy curioso, eso se ve mucho en los kinders, en las primarias. ¿Sí? Las maestras se relacionan, tratan con los alumnos, con las alumnas, con los niños, con las niñas, y cuando hay un niño que tiene ciertas dificultades, ya sea de conducta, de aprovechamiento, ¿qué hacen? Mandan a llamar a los papás. Y cuando mandan a llamar a los papás, o a los abuelos, o a quien esté de tutor de ese niño, de esa niña, a los tutores, entonces las maestras llegan a una conclusión. Ahora entiendo por qué el niño o la niña es así. Y eso lo vamos acá.
a replicar en el trabajo grupal. Por eso es bien potente y es bonito esto que nos estás compartiendo, mi querido Javier. ¿Sí? Donde, mira, yo me identifico con el discurso de los dos en ciertos pasajes de mi proceso. Me identifico con Citro con el tema del saber. Porque realmente él, por ejemplo, hablando del taller grupal, ¿a qué llegó? ¿A qué asiste? A saber. A saber. A recibir información, a aprender conceptos, palabras, definiciones, almacenar información, porque su ego le hace creer que entre más sepa, más chingones. Más vale. Más lumbrera va a ser. Que entre más sepa, incluso se le van a quitar otras cosas, se va a curar de otras cosas, entre más sepa. ¿Sí? Y también yo me identifico ahí, porque yo así asistí en varios momentos, así yo era el que sabía. O sea, yo ya sabía, iba a saber más, y el saber, ¿por qué? Porque el ego nos hace creer que, tiene mucho que ver con lo que en nuestros sistemas familiares valía. Y hay sistemas familiares, grupo, colectivo llamado familia, donde el valer se le dio mucho peso, mucho crédito. Lo que nos importa aquí en los Pérez, lo que nos importa aquí en los Sánchez, lo que nos importa aquí en los Alcántara es el saber. Y por eso es que todos sus elementos del sistema, ¿hacia dónde se dirigen? Saber, saber, saber. Porque el que sabe vale. Porque el que sabe es un fregón. Porque el que sabe, ese sabe mucho. ¡Wow! Porque el que sabe recibe admiración. Porque el que sabe recibe adulación. Porque el que sabe. ¿Sí? Y después nos damos cuenta en estos trabajos, cuando seamos conscientes lo inconsciente, pues sí sé mucho, pero sigo siendo igual de chango. No se me quita el complejo de Edipo solo por saber, ¿va? No me curo de mamitis por solo saber, ¿va? Porque hoy sé hasta de eso y de todos modos sigo ahí. Yo me identifico ahí. Y también me identifico acá. Cuando tú hablas de parte. Y es bien bonito esto que estás diciendo, mi Javi, que si lo escuchamos, ser parte. Ser parte. Parte. Ok. Si escuchas parte. Fragmentado. Como que Parte. Ah, muy bien, Citro. Parte. ¿Ves? Parte. Exacto. Sí. Mira que nuestro Javi nos habla de que quiere ser parte. O sea, a nivel consciente, lo que nos quiere decir es que él llega a los colectivos o llega a un espacio terapéutico grupal y él quiere pertenecer. Pero si develamos lo que al hablar nos está compartiendo, entonces dices, mi Javi, tú a nivel consciente quieres pertenecer, pero tu inconsciente a través de lo que hablas te está dando claves poderosas que si escuchas, ser parte, ¿qué quiere decir? Que se parte. ¿Sí? Entonces, en lugar de pertenecer, ¿qué hace? Se parte. Y por eso cuando una persona se parte. Cuando una persona se parte. Es decir, que se va. ¿Ves? Como es ahí donde empezamos a mirar este trabajo colectivo y dices, caray. ¿Sí? Es decir, en mi ego hay una necesidad de pertenecer. Yo tablas. Yo tenía mucha esa necesidad. Necesidad de saber, ¿sí? Necesidad de pertenecer. También tenía mucha necesidad de reconocimiento. Por eso yo observaba a los demás, observaba al otro y decía, a ver, ¿de qué manera el otro, o de qué manera yo puedo recibir, qué tengo que hacer para recibir reconocimiento
del otro. Quedar bien. Sí, sí, sí. Y cuando hablamos de quedar bien, pues eso es muy general, porque luego tenemos que especificar en qué. Hacer ¿No? Quiero agradar, sí, pero ¿en qué? Quiero quedar bien, sí, pero ¿en qué? ¿No? O sea, cuando empezamos a ser específicos, dices, ay, se pone bueno ahí la agitación de los egos, ¿no? Y ese sentido de pertenencia, esa necesidad de pertenencia, es muy importante. Porque todo eso tiene que ver con esa huella de ¿qué? ¿Con qué huella creen que tenga que ver? De abandono. La huella de abandono. Y no nos damos cuenta que nuestro ego, en este caso, lo que escuchamos, te la juega al revés. ¿Sí? Por eso decíamos, el que tiene la huella de abandono, o la que tiene la huella de abandono, ¿sí? Queda ya sea en un polo, en una cara de la moneda o en la otra. ¿Cuál es una cara de la moneda? Es decir, se relaciona para ser abandonado. O sea, para volver a repetir la escena de que lo abandonaron o la abandonaron. O se relaciona, pero ahora él es o ella es la que abandona. ¿Se puede decir que son ciclos, Beto? Sí, sí, y a veces, según la relación, juegas ya sea de un lado de la moneda o ya sea del otro lado de la moneda. Y por eso decíamos, o sea, eso nos lleva a relacionarnos de una manera demandante, mi Javi. Yo me identifico ahí. En mis primeros años de análisis, yo me di cuenta, ¿sí?, después de un tiempo, que yo iba a terapia, iba a análisis, a que mi terapeuta hiciera, o sea, es decir, yo era muy demandante. Apruébame, valídame, reconóceme. ¿Qué quiere decir? No me daba cuenta que yo iba a ese contexto a análisis. Pasó un proceso, semanas, meses y años para darme cuenta que durante un buen rato no fui a análisis, fui a reclamarle a mi papá en la figura del terapeuta. Y después llegué a los grupos a reclamarles a los compañeros, a los referentes de los grupos, eso mismo. Transferir lo mismo. Exacto, así se llama. Muy bien, mi Citro. Se llama transferencia. Transferencia. ¿Sí? Transferir lo mismo. A transferir eso dolido, fijado, anclado, no resuelto en la dinámica familiar, en el colectivo familiar, nos lo llevamos a otros escenarios y ahí lo transferimos y damos continuidad a ese tipo de comportamiento, a ese tipo de relación, a ese tipo de reacción ante el otro. Y yo tablas. Demandante también. Veme, quiéreme, reconóceme, valídame, apruébame, dime qué hacer, dime por dónde, dime qué hago, tengo ahora esta situación, dime qué hago. ¿Sí? Entonces, yo tablas, sí. Eso es lo que te aporta el grupo. Porque el otro, si realmente se coloca en ese lugar de asistencia, el otro también ¿qué? Asiste. Te escucha, es decir, te asiste, te escucha, te observa. Y mira, qué curioso, tú hablas de pertenecer, pero resulta que lo que quieres que es, Partir. a nivel inconsciente, partir. Parte. Ay, qué interesante lo que estamos aquí viendo. Tablas. Porque por eso yo partía también. Y yo me pude dar cuenta por qué partía. Cuando mis demandas, cuando mis caprichos, cuando mis expectativas no me las satisfacían, partía. Era mi manera
de afrontar el obstáculo. Era mi manera de afrontar la frustración. Y digo entre comillas afrontar, ¿sí? Porque sí, en unas ocasiones te da oxígeno el salir, el partir, pero si no relaboras, temprano, más temprano que tarde, vuelves a generar una dinámica de relación en otro lugar, con otras personas o con otra persona, y vuelve uno a cuadrar el cuadro. ¿Sí? Nuestro ego nos vuelve a cuadrar la situación. Y yo tenía un talento para que ante la frustración, ante aquello que no me cumplían, o sea, muy demandante, no me satisfaces mi demanda, no me satisfaces mi necesidad, mientras me la satisfaces, pues estoy a todo dar. Por eso también lo ves en los grupos terapéuticos, ¿sí? Cuando el grupo te aporta lo que tu ego demanda, escúchame, veme, quiéreme, apapáchame, consiénteme, dame un trato especial, dame un trato excepcional, trátame con pincel. ¿Quién sabe por qué volteamos para allá? No, pues a todo dar. Hasta la depresión se nos quita. Pero cuando el grupo nos confronta, cuando el grupo nos semblantea, cuando el grupo nos comienza a ubicar la falta, es decir, nos comienza a semblantear nuestros egos, el ego berrinchudo, el ego caprichudo, el ego necio, el ego terco, el ego demandante, el ego controlador, el ego envidioso, el ego celoso, el ego posesivo, el ego aprensivo, el ego dependiente, el ego codependiente, el ego salvador, el ego víctima, el ego verdugo. Cuando el grupo nos comienza a semblantear la falta, nuestros egos, sácatelas. Pierdo el encanto. Me desencanto y digo, me voy. Aquí no me están ayudando. Cambio de grupo. O cambio de terapeuta. ¿Sí? Ay, a ver. Está hermoso lo que estamos compartiendo. Vamos a darle continuidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a hacer otro podcast con este mismo molito de olla. ¿Por qué hay tanto que compartir? Porque incluso hay que ubicar situaciones grupales, ¿sí? Porque estamos hablando algo muy interesante. La familia es nuestro primer grupo primordial y grupo muy significativo. Y la manera en la que en la familia interiorizamos la dinámica, los comportamientos, la manera de responder ante ciertos estímulos, de afrontar las situaciones, las dinámicas de relación. Eso es lo que después vamos a ir a poner de manifiesto a otros lugares. Y eso que acá, en el núcleo familiar, en el clan, haya sido tóxico, es lo que en otros lugares nos va a llevar al drama, al dolor, al sufrimiento, a la queja, y por tanto, lo mejor de eso es que paremos en un lugar para solicitar asistencia, apoyo. Sin embargo, en ese lugar llamado trabajo grupal, análisis, introspección, vamos a ir a manifestar, vamos a ir a transferir también esa toxicidad. Y es ahí donde va a ponerse bueno el trabajo, porque es ahí donde o voy más allá de mi ego, es decir, los reconozco, trato, me relaciono con mis egos, o eso mismo que me lleva
a un espacio terapéutico, es decir, los egos, es lo mismo que hace que me vaya de ese espacio terapéutico y que después ande buscando otros espacios terapéuticos y ya ande así, nada más enchinchando, ¿sí? Ande nada más de un lado a otro, y eso también se cuestiona, porque eso ya también está dando información de mi manera de relacionarme. ¿Ves? Voy a un lugar, no me satisfacen mis demandas. Bueno, mientras me las satisfacen, hombre, no falto. Pero cuando ya no me satisfacen las demandas, ahí nos cambio. vemos. Sí, y esto está interesante, ¿vale? Vamos a darle continuidad. Nada más algo con lo que quieran concluir. Pues, ¿Quién le da? Dale, Citro. de lo que puedo concluir en esta lectura, pues es el principio, porque pues, hay mucho material en que trabajar, y en el grupo pues se manifiesta lo que uno no consideraba, que uno mismo lo ocultaba, pero pues ya en el grupo pues sale lo peor de uno mismo. Y darle continuidad. Con eso concluyo. Gracias, mi Citro. A ver, y Javi. Pues para mí la conclusión es incluso ahorita lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, y vuelvo a decirlo. Solamente hablando, y ahorita si me acecho un poquito en la palabra, de ablandar. O sea, porque solamente así es como empiezo a entender cosas que están muy ocultas en mi interior, e incluso cosas que les rindo culto, ¿no? Y que a final de cuentas para mí es hoy en día romper con un esquema ya bien establecido, ¿no? Porque, bueno, alguna vez escuché la frase, ¿no? Perro viejo no aprende nuevos trucos, y aquí yo creo que puedo ser la excepción, y no por el hecho de que sean trucos, sino de que recibo la información y a la vez trato de darle el uso correcto, no única y exclusivamente para mí, para no estar en esa idea de que sigo teniendo la razón, porque la razón es la que me tiene aquí. Muchas gracias también, mi querido Javier, y muchas gracias a ustedes por conectarse con este podcast. Nos encontramos en el siguiente podcast. Vamos a dar continuidad a este molito de olla que lleva por nombre el grupo y el choque consciente. ¿Sí? Nos encontramos en el próximo podcast. Bendiciones.